Estoy en mi mejor momento, su señoría. No puedo desperdiciarlo con un hombre que no puede seguirme el ritmo. Chad puede durar toda la noche, literalmente toda la noche. David generalmente terminaba en minutos, si es que podía terminar. Esas palabras resonaron por toda la sala del tribunal, mientras Melissa, una enfermera segura de sí misma de poco más de 30 años, estaba frente a la jueza explicando por qué merecía todo en el divorcio. Señaló a su esposo David, presentándolo ante la corte como solo un conserje de hospital ganando salario mínimo, que tenía graves problemas de desempeño en la cama. Su novio Chad, un técnico de rayos X, estaba sentado en la galería, asintiendo con apoyo. Melissa sonrió pensando que había ganado. No tenía idea de que en menos de 10 minutos su mundo entero colapsaría de la manera más pública y humillante posible. Lo que dijo sobre su esposo fue cruel. Lo que no sabía sobre él la destruiría. Antes de sumergirnos en esta historia increíble, déjame preguntarte esto. ¿Qué harías si alguien a quien amabas se burlara de tu condición médica mientras te engaña con tu propio empleado? Deja tus pensamientos en los comentarios. Si te encantan las historias de justicia y karma, dale al botón de suscribirse y al icono de la campanita para que nunca te pierdas estos relatos increíbles. David y Melissa habían estado casados durante 6 años. Se conocieron en el hospital donde ella trabajaba como enfermera y donde él, según ella, era solo un conserje que trapeaba pisos y vaciaba botes de basura. David era callado, humilde, manejaba un Honda Civic viejo y vivía en una modesta casa de 2 habitaciones en un vecindario de clase media. Usaba ropa simple, empacaba su almuerzo en una bolsa de papel marrón y nunca hablaba de dinero. Melissa, por otro lado, amaba las bolsas de diseñador, los branches costosos con sus amigas enfermeras, y constantemente se quejaba de que David no ganaba suficiente dinero. Le decía a todos los que la escucharan que se había casado por debajo de su nivel. Sus amigas estaban de acuerdo. Después de todo, ella era una profesional médica con un título de enfermería. Él era solo un conserje. Ella podía conseguir algo mucho mejor. Durante los primeros 3 años, las cosas fueron normales. Luego David se enfermó. Comenzó a sentir dolor y fue a ver a un doctor. El diagnóstico llegó como un golpe al estómago. Cáncer testicular. Necesitaba cirugía inmediatamente. Le extirparon un testículo. El tratamiento afectó sus niveles de testosterona. Su energía bajó. Su desempeño en la cama cambió. Estaba luchando contra el cáncer, manejando tratamientos y tratando de mantener su vida en orden. Le contó todo a Melissa. Fue vulnerable con ella. Pensó que su esposa lo apoyaría durante el momento más difícil de su vida. En cambio, ella le envió un mensaje de texto que decía: «Así que ahora, básicamente, ¿eres medio hombre?» ¡Genial! David guardó ese mensaje. Lo guardó todo. 3 años después de su diagnóstico, Melissa comenzó a actuar diferente. Llegaba tarde a casa. Sonreía constantemente a su teléfono. Comenzó a usar más maquillaje para el trabajo. Luego un día sentó a David y le dijo que quería el divorcio. Sin emoción, sin lágrimas, solo hechos fríos. Dijo que tenía necesidades que él ya no podía satisfacer. Dijo que merecía algo mejor. Dijo que había encontrado a alguien que realmente podía satisfacerla. Su nombre era Chad. Trabajaba en el mismo hospital. Era técnico de rayos X, ganando $58,000 al año. Melissa dejó en claro que Chad era mejor que David en todas las formas que importaban, especialmente en la cama. Describió sus encuentros en detalle, sabiendo que lastimaría a David. Quería que se sintiera inútil. David se sentó ahí y lo aceptó. No gritó, no lloró, solo asintió y dijo: «Está bien».
Melissa pensó que era débil. Pensó que lo había roto. Lo que no sabía era que David ya estaba 10 pasos adelante de ella. ¿Alguna vez has sido traicionado por alguien en quien confiabas completamente? ¿Alguien por quien habrías hecho cualquier cosa? Déjamelo saber en los comentarios. Sin que ella lo supiera, la verdad estaba a punto de destruirla completamente. Los procedimientos de divorcio comenzaron. El abogado de Melissa estaba confiado. Después de todo, su cliente se estaba divorciando de un conserje con salario mínimo. Incluso con una división justa, no había mucho por qué pelear. Una casa pequeña, un auto viejo, tal vez algunos ahorros. Melissa presionó por pensión alimenticia, alegando que había apoyado emocionalmente a David durante su enfermedad y merecía compensación. Su abogado presentó mociones. La abogada de David, una mujer astuta en un traje costoso, apenas respondió. Parecía casi divertida. Melissa lo notó, pero no le dio mucha importancia. ¿Por qué un conserje podría pagar una abogada tan poderosa? Supuso que tal vez la abogada estaba haciendo trabajo de caridad o trabajando barato. Llegó la fecha de la corte. Melissa se arregló, usando su mejor atuendo. Chad vino a apoyarla, sentándose en la galería como un novio orgulloso. David apareció con pantalones caqui simples y una camisa de botones, viéndose exactamente como lo que Melissa había descrito. Un conserje humilde, sin nada a su nombre. La jueza hizo preguntas estándar. Ingresos, bienes, pasivos. El abogado de Melissa presentó su caso. Melissa trabajaba como enfermera ganando 72.000 al año. Era una profesional médica. David era solo un conserje ganando salario mínimo. Ella había sido el sostén de la familia. Merecía más. Entonces Melissa decidió salirse del guión. Quería humillar a David una vez más. Comenzó a hablar sobre sus problemas de desempeño. Le dijo a la jueza, con detalles explícitos, sobre la condición médica de David y cómo afectaba su vida íntima. Lo comparó con Chad. Dijo cosas que hicieron que las personas en la sala se movieran incómodamente en sus asientos. La jueza le advirtió que se apegara al testimonio relevante. Melissa ignoró la advertencia. Estaba en su momento. Llamó a David básicamente medio hombre. Dijo que tenía necesidades físicas que él simplemente no podía satisfacer. Pintó una imagen de un esposo roto e inadecuado que le había fallado en todas las formas posibles. David se sentó tranquilamente, su rostro sin expresión. Su abogada no objetó, solo sonrió ligeramente y tomó notas. Cuando Melissa finalmente terminó su discurso, la jueza se veía molesta. Entonces la abogada de David se puso de pie. Caminó al frente de la sala llevando una carpeta. No miró a Melissa, miró directamente a la jueza. Su señoría. Comenzó con calma. La esposa de mi cliente ha hecho varias declaraciones hoy que no solo son crueles, sino factualmente engañosas. Ella presentó a mi cliente como un conserje ganando salario mínimo. Eso es técnicamente cierto, pero incompleto. Melissa frunció el ceño. ¿De qué estaba hablando esta mujer? La abogada continuó. David trabaja como conserje en el Hospital General Comunitario un día a la semana, todos los sábados. Trapea pisos, vacía basura y limpia baños junto al personal de limpieza. Gana salario mínimo por esas 8 horas. Sin embargo, esa no es su ocupación principal. La sala quedó en silencio. Podías escuchar a la gente conteniendo la respiración. Lo que pasó después lo cambiaría todo. La abogada abrió su carpeta. La familia de David fundó el Hospital General Comunitario en 1967. Su abuelo lo inició. Su padre lo expandió. David heredó la propiedad de control cuando su padre falleció hace 12 años. El Hospital General Comunitario actualmente está valorado en $670 millones. David posee
el 78% de él. Su ingreso anual por operaciones hospitalarias, inversiones y propiedades inmobiliarias es de aproximadamente 47 millones de dólares al año. El rostro de Melissa se puso blanco. La boca de Chad se abrió. La jueza se inclinó hacia adelante. La abogada no había terminado. David trabaja como conserje un día a la semana, porque su abuelo inculcó una filosofía de mantenerse humilde y conectado con todos los niveles del personal. No hace pública su propiedad. La mayoría de los empleados no lo saben. Él cree en entender cada rol en su hospital. El técnico de rayos X con quien la señora David ha estado teniendo una aventura. Ese es empleado de David. La propia señora David, también empleada de David. Su relación violó las políticas de ética del hospital, que requieren divulgación de relaciones románticas entre miembros del personal. Ambos están sujetos a terminación. La sala del tribunal estalló. La jueza golpeó el mazo. Melissa intentó hablar, pero no salieron palabras. Su abogado parecía querer desaparecer. Chad se levantó de la galería y salió directo de la sala. Sabía que su trabajo había terminado. Pero se pone peor para Melissa. Mucho peor. Si estás enganchado con esta historia de venganza épica, dale al botón de suscribirse y activa las notificaciones para que no te pierdas el final. La abogada sacó más documentos. Con respecto a las afirmaciones de la señora David sobre la condición médica y los problemas de desempeño de mi cliente, abordémoslos. 3 años después de su matrimonio, a David le diagnosticaron cáncer testicular. Se sometió a cirugía para extirpar un testículo. El tratamiento afectó sus niveles de testosterona. Fue abierto con su esposa sobre este diagnóstico. Le mostró vulnerabilidad durante el momento más aterrador de su vida. La abogada luego sacó mensajes de texto impresos. Los leyó en voz alta. ¿Así que ahora básicamente eres medio hombre? Genial. Otro texto. No me inscribí para estar casada con alguien roto. Otro. Tal vez si fueras un hombre de verdad, no estaría buscando en otro lado. 47 textos en total, todos de Melissa a David, todos burlándose de su cáncer, todos guardados como evidencia. La expresión de la jueza cambió de shock a disgusto. Miró a Melissa como si fuera algo pegado en la suela de un zapato. La abogada continuó. Mi cliente ha estado bajo tratamiento y terapia por una condición médica mientras dirige un sistema hospitalario valorado en cientos de millones de dólares, mientras su esposa se burlaba de su diagnóstico y cometía adulterio con su empleado. Estamos solicitando división completa de bienes maritales a favor de mi cliente y una orden de restricción que prevenga a la señora David de contactar a mi cliente. Melissa finalmente encontró su voz. No recuerdo haber enviado esos textos. Tartamudeó. Tenemos registros telefónicos, respaldos en la nube y metadatos, respondió la abogada suavemente. También tenemos grabaciones de seguridad del hospital mostrándola a usted y al señor Chad saliendo del trabajo juntos múltiples veces, mientras ambos estaban marcados como presentes. Fraude en tarjetas de tiempo. Eso es un delito grave en este estado. ¿Te quedarías callado si alguien se burlara de tu diagnóstico de cáncer? ¿O los confrontarías inmediatamente? Deja tu respuesta en los comentarios. La jueza no deliberó mucho tiempo. Le otorgó todo a David, la casa, los autos, todos los bienes. Emitió una orden de restricción. También recomendó que el caso se enviara a la Junta de Ética del hospital y a la Junta Estatal de Enfermería. Melissa salió de la sala en lágrimas, su abogado negándose incluso a mirarla. Había entrado confiada y victoriosa. Salió destruida. Pero las consecuencias apenas comenzaban.
2 semanas después, la Junta de Ética del hospital se reunió. David se recusó de la decisión para evitar conflicto de intereses. La Junta revisó la evidencia. Melissa y Chad habían estado teniendo una aventura por más de 1 año. Habían falsificado tarjetas de tiempo repetidamente, marcando entrada y luego saliendo juntos a hoteles durante horas de trabajo. Habían robado tiempo y salarios del hospital. La Junta votó unánimemente, ambos terminados inmediatamente por violaciones de ética y fraude de tarjetas de tiempo. Melissa perdió su trabajo. Luego la Junta Estatal de Enfermería se involucró. Revisaron la violación de ética, falsificación de registros médicos, robo de tiempo y conducta no profesional. Suspendieron su licencia de enfermería por 2 años. 2 años sin la capacidad de trabajar como enfermera. Su carrera, la cosa de la que había estado tan orgullosa, la cosa que había usado para menospreciar a David, se había ido. Chad se mudó a otro estado en 1 mes. Encontró trabajo en una clínica más pequeña, ganando menos dinero. No quería nada que ver con Melissa. Había pensado que ella se estaba divorciando de un conserje quebrado y él podría entrar y jugar al héroe. Cuando descubrió la verdad, cuando se dio cuenta de que había perdido su trabajo por una aventura con la esposa del dueño, desapareció de su vida completamente. Melissa intentó contactar a David. Envió mensajes a través de amigos. Intentó llamar desde diferentes números. Envió cartas. Todas decían lo mismo. Lo sentía. Cometió un error. No entendía. Quería otra oportunidad. David nunca respondió, ni una sola vez. Su abogada envió una sola respuesta a través de canales oficiales. No contacte a mi cliente de nuevo. La orden de restricción está en efecto. Cualquier intento adicional resultará en consecuencias legales. Justo cuando pensó que no podía empeorar, la realidad se impuso. Melissa no podía trabajar como enfermera. Tenía cuentas que pagar. Comenzó a solicitar otros trabajos, pero la violación de ética la seguía. Los hospitales no la querían. Las clínicas la rechazaban. Incluso los asilos de ancianos pasaban. Todos en la comunidad médica sabían lo que había hecho. Finalmente, encontró trabajo como asistente de salud en el hogar. $16 por hora. Sin beneficios. Manejando de casa en casa cuidando pacientes ancianos. El trabajo que había menospreciado toda su carrera era ahora su única opción. La mujer que se había burlado de su esposo por ser solo un conserje, ahora estaba ganando menos dinero que él durante su día a la semana de trabajo de conserjería. Mientras tanto, la vida de David mejoró dramáticamente. Se sometió a terapia de reemplazo de testosterona. Sus doctores encontraron el plan de tratamiento correcto. Su energía volvió. Su salud se estabilizó. Se recuperó completamente de los efectos de su tratamiento contra el cáncer. 2 años después del divorcio, comenzó a salir de nuevo. Conoció a alguien a través del hospital, una oncóloga que había sido parte de su equipo de tratamiento. Ella lo había visto luchar contra el cáncer con gracia y fortaleza. Conocía su carácter. Se enamoraron naturalmente, construyendo sobre respeto mutuo y comprensión. Se casaron en una ceremonia pequeña y privada. Debido al historial médico de David, eligieron FIV para asegurar la mejor oportunidad de éxito. Funcionó. Ahora tienen 2 hijos saludables. La vida de David está llena de amor, respeto y una verdadera asociación. Si estuvieras en la posición de David, ¿qué habrías hecho diferente? ¿Habrías revelado la verdad antes o dejado que el karma hiciera su trabajo? Dímelo en los comentarios. La licencia de enfermería de Melissa finalmente fue reinstalada después de 2 años, pero su reputación nunca se recuperó. La violación de ética era registro público. Cada solicitud de empleo requería divulgación. La mayoría de los lugares no la contrataban.
Rebotó entre trabajos mal pagados de asistente médico y posiciones de asistente de salud en el hogar. La última información conocida sobre ella mostraba que estaba ganando $16 por hora, viviendo de cheque en cheque, sus bolsas de diseñador vendidas para pagar la renta. La mujer que dijo que necesitaba un hombre de verdad que pudiera satisfacerla había perdido todo porque ella no pudo mostrar decencia humana básica. Aquí está la verdad que Melissa aprendió demasiado tarde. El carácter no se trata de cuánto dinero parece ganar alguien o qué título de trabajo tienen. Se trata de cómo tratan a las personas cuando los tiempos se ponen difíciles. David podría haber presumido su riqueza. Podría haber vivido en una mansión y manejado autos de lujo. En cambio, eligió la humildad. Eligió entender cada nivel de su organización. Eligió mantenerse con los pies en la tierra. Y cuando su esposa se burló de él durante el momento más difícil de su vida, cuando lo traicionó con su propio empleado, él no reaccionó. Documentó todo. La dejó cavar su propia tumba con su crueldad. Luego simplemente dijo la verdad. Melissa pensó que estaba mejorando. Pensó que Chad, ganando $58,000 al año como técnico de rayos X, era mejor que David el conserje. No tenía idea de que estaba dejando a un hombre que valía cientos de millones de dólares. Pero incluso si David hubiera sido realmente pobre, sus acciones habrían sido igualmente crueles. Burlarse del diagnóstico de cáncer de alguien es malvado sin importar su cuenta bancaria. Engañar es traición, ya sea que tu cónyuge sea rico o pobre. Ella no perdió porque David era secretamente rico. Perdió porque era fundamentalmente una persona terrible. Las grabaciones de la sala del tribunal se volvieron semivirales en círculos legales. Los abogados cuentan la historia como una advertencia sobre suposiciones y descubrimiento. Los administradores de hospitales la usan en capacitación de ética sobre relaciones laborales. Las estudiantes de enfermería la escuchan como advertencia sobre conducta profesional. Melissa se convirtió en un ejemplo de qué no hacer. Una leyenda de autodestrucción. David nunca habló públicamente sobre el divorcio. Nunca dio entrevistas. Solo continuó viviendo su vida con dignidad tranquila, de la misma manera que siempre lo había hecho. Dirige su sistema hospitalario. Trabaja su turno de conserjería los sábados. Se va a casa con una esposa que lo ama e hijos que lo adoran. Ganó no siendo llamativo o buscando venganza, sino siendo exactamente quien siempre fue. Un buen hombre con carácter fuerte, que se mantuvo humilde incluso cuando tenía todo el derecho de estar orgulloso. A veces la mejor venganza no es planificación elaborada o confrontación dramática. A veces es simplemente vivir bien mientras la verdad habla por sí misma. Melissa quería un hombre de verdad que pudiera satisfacerla. Tuvo uno todo el tiempo. Simplemente no pudo verlo porque estaba demasiado ocupada mirando hacia abajo. Para cuando miró hacia arriba y vio quién era realmente, ya era demasiado tarde. Ya había perdido todo lo que importaba. Si te encantó esta historia de justicia y karma completándose, dale al botón de suscribirse y toca la campanita para que nunca te pierdas estos relatos increíbles. Dale like si crees que David manejó esto perfectamente. Comenta abajo con tus pensamientos sobre lo que Melissa hizo mal. Y quédate porque tengo más historias de personas que subestimaron a la persona equivocada y pagaron el precio final. Gracias por ver y recuerda, trata a las personas con respeto sin importar su título de trabajo. Nunca sabes con quién realmente estás tratando.